Fuerzas y tipos de fuerza. Bueno, antes de hablar de los tipos de fuerza, vamos a recordar el concepto de dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen. Dichas causas son provocadas por diferentes tipos de fuerzas. La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, el movimiento o la estructura de un cuerpo según la aplicación, dirección e intensidad de la fuerza. Por ejemplo, las acciones cotidianas, como arrastrar, empujar o alar un objeto, conlleva la aplicación de una fuerza que puede modificar el estado de reposo, la velocidad o deformar su estructura. Como podemos observar, cuando se empuja un objeto de manera uniforme o cuando se golpea una pelota de golf, se modifica el estado de reposo de dichos cuerpos. Esto es provocado por la acción de una fuerza. Otro ejemplo es cuando un automóvil se mueve a gran velocidad y choca con un árbol. Suponiendo que el árbol esté bien anclado al suelo, el automóvil se deformará debido al impacto entre las dos fuerzas. Siempre que ocurren estos choques, se deformará y sufrirá mayores daños el material con menor resistencia y dureza, en este caso el del automóvil. Tipos de fuerzas. Existen varios tipos de fuerza, como la fuerza de fricción, la fuerza de gravedad, la fuerza normal, la fuerza aplicada, la fuerza de resistencia, fuerza eléctrica, fuerza de resorte y la fuerza magnética. Bueno, pero antes de profundizar en estos tipos de fuerza, vamos a hablar sobre la diferencia entre peso y masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre cualquier objeto con masa. El peso se calcula como la masa por la gravedad y siempre actúa hacia abajo. Por ejemplo, un cuerpo tiene una masa de 80 kilogramos. La masa del cuerpo en el planeta Tierra es de 80 kilogramos y si viajamos a la Luna, la masa del cuerpo en la Luna también es de 80 kilogramos. Mientras que si hablamos del peso, el peso del cuerpo de dicho objeto en el planeta Tierra es de 784 newtons. Esto se debe por la acción de la gravedad. Se multiplica los 80 kilogramos por la gravedad, que en el caso del planeta Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero si viajamos a la Luna, el peso del cuerpo en la Luna es de 129,6 newtons. Esto se debe porque la gravedad en la Luna es menor, es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya habiendo hecho la aclaración entre el peso y masa, se puede hablar de la fuerza normal o la normal. La fuerza normal es la fuerza de reacción que se genera cuando un objeto se encuentra apoyado sobre una superficie. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Y la normal es igual al peso del cuerpo. Siempre actúa en sentido contrario. Como lo podemos observar, este es el peso del bloque. El peso actúa hacia abajo y la normal actúa de forma contraria, actúa hacia arriba. Siempre con el propósito de encontrar un equilibrio entre las fuerzas. Y nos presentan un ejemplo. Un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos y está apoyado sobre una superficie plana. Este es el cuerpo y está apoyado sobre una superficie plana. El peso del cuerpo es de 98 newtons. Por lo tanto, la fuerza normal también es de 98 newtons. Siempre se pretende buscar el equilibrio entre las fuerzas. Aquí lo tenemos. El peso va hacia abajo, 98 newtons, y la fuerza normal actúa hacia arriba, 98 newtons. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento o desplazamiento entre dos superficies. También es conocida como la fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción varía según las superficies. Por ejemplo, en una pista de patinaje sobre hielo se utilizan patines con el propósito de que el desplazamiento sea mayor. Esto quiere decir que la fuerza de rozamiento es mínima. En la fuerza de fricción se pueden presentar dos casos, una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción dinámica. La fuerza de fricción estática es la que se opone al inicio del movimiento o desplazamiento entre dos superficies. Es la que impide que dos superficies se deslicen o se resbalen. Por ejemplo,
Cuando un atleta inicia a trotar, actúa la fuerza de fricción estática. Ocurre un agarre entre el suelo y el pie del atleta. Si no existiera esta fuerza de fricción, el atleta sería incapaz de empujarse hacia adelante y trotaría en el mismo lugar. Es como si intentara correr sobre hielo. No avanzaría. Y la fuerza de fricción dinámica o cinética es la resistencia que existe cuando una superficie se desliza sobre otra. Siempre hay una fuerza que se opone al deslizamiento y trata de reducir la rapidez a la cual las dos superficies se deslizan una sobre la otra. Por ejemplo, un jugador de béisbol barriéndose a segunda base. La fuerza de fricción dinámica es la que permite que el jugador frene al jugador. Si no existiera esta fuerza de fricción dinámica, el jugador continuaría deslizándose y no pararía. Fuerza de tensión. Y nos presentan un ejercicio en donde nos piden calcular F con el propósito de mantener el equilibrio en el diagrama. Y nos dan la información de que el peso de este bloque es de 300 newtons. Bueno, para desarrollar este ejercicio tenemos que calcular la fuerza que se tiene que hacer en este punto F con el propósito de encontrar el equilibrio, de que no se suban ni se bajen las cuerdas. Bueno, entonces vamos a hacer 3 diagramas de cuerpo libre para analizar mejor este ejercicio. Este sería el primero, donde está el bloque de los 300 newtons con esta polea. Este sería el segundo y este sería el tercero, donde se encuentra el punto F. Si analizamos el primer diagrama de cuerpo libre, tenemos que el bloque pesa 300 newtons y esta fuerza actúa hacia abajo, y aquí lo podemos observar. Pero si nos ponemos a analizar, este peso está soportado por estas dos cuerdas. Por lo tanto, la fuerza de tensión de estos 300 newtons se divide en las dos cuerdas que lo están soportando de manera uniforme, que sería 150 newtons y 150 newtons, que es esta cuerda y esta cuerda. Y ahora vamos a analizar esta segunda parte. Esta cuerda es esta misma cuerda, tiene 150 newtons. Pasa lo mismo que en el primer diagrama. Esta fuerza de 150 newtons está siendo soportada por dos fuerzas que se distribuyen de manera uniforme. Entonces, por lo tanto, 150 newtons dividido en 2, que son las dos cuerdas, nos da 75 newtons y 75 newtons. Bueno, aquí es importante aclarar que se puede dividir la fuerza en dos de una vez porque solamente la fuerza tiene un componente en Y, no hay un ángulo de inclinación. Es como si esta cuerda estuviera a 90 grados, un ángulo recto, totalmente paralelas. Por lo tanto, esta fuerza solamente tiene un componente en Y. Si la cuerda estuviera inclinada, tenemos que analizar la fuerza en el componente X y la fuerza en el componente Y. Pero en este caso no nos aplica esto, entonces sí podemos dividir esta fuerza de tensión de esta cuerda en estas dos que la están soportando y nos quedaría de 75 newtons. Y esta cuerda que soporta una fuerza de 75 newtons es esta misma cuerda. Por lo tanto, procedemos a realizar el tercer diagrama de cuerpo libre. Como en este caso nomás tenemos una sola cuerda, entonces siempre se tiene que buscar el equilibrio entre las fuerzas. Esa fuerza que se ejerce hacia abajo también sería de 75 newtons, esto pues con el propósito de equilibrar las dos fuerzas. 75 newtons y 75 newtons. Respuesta: para que el sistema esté en equilibrio se debe aplicar en el punto F, en este punto, una fuerza de 75 newtons. Y por último tenemos la fuerza centrípeta y la fuerza elástica. La fuerza centrípeta significa buscando el centro. En cualquier movimiento curvo se requiere una fuerza dirigida hacia el centro de la curvatura. Se presenta en todos los movimientos circulares, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Por ejemplo, cuando un automóvil marca una curva, la fuerza centrípeta es la que permite seguir en la vía y marcar la curva. No deja que el automóvil se salga de la vía. La fuerza centrípeta se calcula como la multiplicación de la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es el cociente entre la velocidad al cuadrado y el radio.
Y por este lado tenemos a la fuerza elástica, o también conocida como la fuerza restauradora. La fuerza restauradora es aquella que busca que un sistema vuelva a su estado de reposo, permite que encuentre su equilibrio nuevamente. Por ejemplo, esta fuerza la encontramos en los resortes o muelles y en los péndulos. Si jalamos el extremo de un resorte o movemos un péndulo, la fuerza restauradora es la que permite que vuelva a su estado inicial, a su estado de reposo. Bueno, es importante aclarar que la fuerza restauradora siempre apunta hacia la dirección para encontrar el estado en reposo. Por ejemplo, tenemos el péndulo que oscila de extremo a extremo. Cuando está en este punto, la fuerza restauradora apunta hacia el centro, porque en el centro es donde encontramos el equilibrio, encontramos el reposo. Y cuando está en este punto, la fuerza restauradora también apunta hacia el centro. Esto pues con el propósito de encontrar el equilibrio entre las fuerzas, que sería su estado de reposo.